campañitas, particularmente aquella que hicimos contra el Tratado de Libre Comercio entre Uruguay y Estados Unidos, ¿no? que fue de alguna manera la primera iniciativa en la cual nos pusimos a trabajar estos temas. Algunos ya veníamos trabajando la cuestión de las negociaciones del Área del Libre Comercio de las Américas, el ALCA, la propuesta de Bush para el hemisferio americano. Veníamos trabajando toda la cuestión de la Organización Mundial del Comercio y bueno, de un día para otro nos despertamos con la posibilidad de que Uruguay podía firmar un tratado de libre comercio con los Estados Unidos y eso nos empezó a motivar a juntarnos, a cambiar información y un poco eso que se dio entre el año 2004, 2005, 2006, toda esa primera oleada de preocupaciones hoy se mantiene bajo una resignificación en cuanto al escenario político global y al escenario económico global que está planteado desde el mismo título de esta reunión, de esta actividad, los tratados de libre comercio de nueva generación y esa pregunta que a mí me parece que es central, que es relanzamiento o desarticulación de la integración latinoamericana. Parece que es bueno empezar dejando algún elemento claro y es que la profundización de la lógica del libre comercio en una región como América Latina, como América del Sur, una región dependiente de la periferia, siguiendo un poco la trayectoria intelectual de Teotoño y de otros tantos pensadores que abonaron esa línea de análisis. Libre comercio e integración son paradigmas y lógicas contrapuestas. Sin duda que no puede haber libre comercio entre una potencia hegemónica, entre una economía central y una economía como las nuestras, que son economías dependientes, tomadoras de precios, que se insertan en el mercado global por la vía de la producción y la venta de productos primarios. Es difícil sostener que aún en la mejor buena voluntad del enunciado de la teoría del libre comercio puede hacer beneficiar para el desarrollo de nuestros países que todavía no han completado de alguna manera los ciclos de maduración de sus estructuras productivas, de sus estructuras económicas, de sus estructuras de financiarización de diversos aspectos de la vida. Entonces, lo diferente o lo nuevo que tenemos con estos nuevos tratados de comercio globales o mega acuerdos que se están negociando, básicamente todos los conocemos, lo hemos de alguna manera escuchado en algún momento, el Tratado Transpacífico, ¿no? Siguiendo toda esa lógica que dice que el desarrollo capitalista mundial se está moviendo lentamente hacia la cuenca del Pacífico. Estados Unidos de alguna manera se anticipa y aprovecha esas negociaciones que habían iniciado 3 o 4 países en la cuenca del Pacífico, se suma y va agregando nuevas potencias y nuevos países que ya tenían de alguna manera negociaciones de libre comercio concluidas entre ellos. El TPP que tuvimos el año pasado discutiendo mucho. El otro gran acuerdo en proceso que se está negociando en estos momentos es el TISA, que también lo discutimos in extenso el año pasado, porque Uruguay de alguna manera fue parte durante un tiempo de esas negociaciones, y luego finalmente por la obra política y por la acción de presión del movimiento sindical, de organizaciones sociales y de sectores de la fuerza política, logramos sacar a Uruguay de esas negociaciones que se proponen la liberalización del comercio de servicios a nivel global. Y después hay otra gran iniciativa de comercio o de negociaciones comerciales en curso, que es el proceso de negociación entre la Unión Europea y los Estados Unidos para formar una nueva cobertura para sus relaciones más allá de las que ya existen a nivel de la OTAN, más allá de las que ya existen a nivel comercial, que es ese acuerdo transatlántico de comercio e inversión que involucra particularmente a dos economías del porte global como son la Unión Europea y Estados Unidos. Estos 3 acuerdos o estos grandes negociaciones no se diferencian en gran cosa en qué tienen adentro, ¿no? Claramente se los identifica como negociaciones de libre comercio, pero van mucho más allá del comercio clásico de mercancías. Y lo que incorporan, hay que hacer un poco de historia, son los llamados temas de Singapur. ¿Qué son estos de los temas de Singapur? Cuando se termina la ronda Uruguay del GATT a principios de la década de los 90 y se da inicio al proceso de la Organización Mundial del Comercio, instaurada por el Acuerdo de Marrakech del año 94,
se genera una nueva gobernanza mundial para las negociaciones comerciales y para los intercambios comerciales, y se genera una agenda de trabajo para continuar desarrollando los acuerdos que se habían alcanzado hasta ese momento. Y se inicia así el periodo propiamente dicho de liberalización comercial bajo la gobernanza de la Organización Mundial del Comercio. Algunos temas no estaban incluidos en esa primera etapa, y los temas de Singapur se agregaron en una de las primeras cumbres ministeriales de la OMC en el año 96. Yo estaba ocupando el liceo en el año 96 contra la reforma de Rama. Bueno, los temas de Singapur provienen de esa cumbre, que son básicamente 4: inversiones, compras públicas, políticas de competencia, y esto tiene claramente una línea muy frágil y muy importante, porque ataca el tema de los monopolios y las empresas del Estado, las empresas públicas, que para nuestro caso son tan importantes, y un cuarto punto que es el de facilitación del comercio. Estos 4 temas finalmente no fueron incluidos, salvo el de facilitación de comercio, que sí continuó. El tema de inversiones y el tema de compras gubernamentales particularmente no continuaron en la agenda de la OMC por la acción de los países en desarrollo, ¿no? Por la acción de países agrupados en el entorno del G77. En aquella época no se llamaba G77, pero es el amplio grupo de países del sur en desarrollo, que de alguna manera, estando en la Organización Mundial del Comercio, se opusieron a que se avanzara sobre esos temas porque eran resortes importantes, instrumentos importantes para políticas de desarrollo, compras gubernamentales, inversiones, etc. La OMC también, cuando arranca, tenía 2 acuerdos muy importantes, que son parte constitutiva del Acuerdo de Marrakech, que es el Acuerdo General de Comercio de Servicios, y el Acuerdo de Comercio relativo a asuntos de propiedad intelectual. ¿Por qué hago este antecedente? Porque los TLC posteriores y los que se empiezan a negociar, los que ya estaban en el ALCA, pero los que se empiezan a negociar particularmente luego del 2002, incluyen todos estos 4 temas que la OMC no estaba tratando y no estaba negociando en el marco multilateral, es decir, todos los países reconocidos en el marco de la Organización Mundial del Comercio. Y Estados Unidos y la Unión Europea hicieron mucho hincapié para iniciar negociaciones bilaterales con estos temas incluidos, mucho más allá del intercambio de servicios, mucho más allá de aspectos que para países como el nuestro son muy importantes, como el comercio, el capítulo de comercio agrícola, el capítulo de agricultura, o el comercio de bienes industriales, propiedad, aranceles industriales, etcétera, etcétera. Por eso es que se les denomina de última generación, porque estos megaacuerdos lo que colocan son estándares de negociación mucho más agresivos y mucho más ambiciosos de lo que ya la gobernanza multilateral se había dado y se había dado discusión. ¿Cómo se excluyó estos llamados temas de Singapur de la agenda? Por la acción coordinada de países del sur, de países emergentes, particularmente en la cumbre de la Organización Mundial de Comercio del 2003. Ya Lula estaba gobernando Brasil. Brasil jugó un papel muy importante en la ministerial de Cancún, pero también países como India, Sudáfrica, Venezuela, ya también con el comandante Chávez en Miraflores. La acción coordinada de esos países hizo que se alinearan los países en desarrollo, la gran mayoría de países de la OMC, y lograron frenar el avance de las negociaciones de la OMC y particularmente excluir estos temas de la agenda del desarrollo de Doha, que es lo que hasta ahora tiene el mandato de la OMC para seguir negociando. Entonces, con ese parate, con ese encuadramiento del mundo en desarrollo, del sur global, contra estas negociaciones, a nivel multilateral, las potencias continuaron por la vía bilateral y por la vía regional en esta agenda. Y lograron muchos avances. Estados Unidos, particularmente en nuestra región, logró concretar este tipo de acuerdos de libre comercio con Colombia, con Perú, con América Central. También ya tenía el antecedente del NAFTA, el acuerdo de libre comercio con México y Canadá, vigente desde el 1 de enero del año 94. Esa agenda de liberalización comercial era, de alguna manera, el prolegómeno, era el germen, era el ADN de la estrategia del ALCA, lo que Bush quiso proponer para el hemisferio
americano para los 34 países del hemisferio, desde Quebec, desde Canadá hasta Tierra del Fuego, con unas negociaciones que también la acción coordinada de los gobiernos progresistas logró detener y logró enterrar en la cumbre de Mar del Plata del 2005. Este antecedente, y ya entrando a terminar, es bueno porque lo que nos indica es que esta agenda neoliberal, a ultranza, de liberalización comercial de nuevos temas, es lo que hoy se negocia en paquetes específicos, como puede ser, por ejemplo, el TISA, la liberalización del comercio de servicios, que es un nicho capitalista de negocios de muchos millones y de mucho peso en el producto mundial, en la economía mundial, y que las potencias centrales quieren concretar esos acuerdos no solo para blindar algunos aspectos de su economía y generar oportunidades de negocios para sus empresas, sino sobre todo para contener el avance que las potencias emergentes y particularmente China están jugando en el comercio mundial global. ¿Qué ha pasado en las últimas semanas? Porque a diferencia de esto, es otro tema que es bien interesante colocar. Esto no es un tema que se mueve cada tanto. Este es un tema, la liberalización comercial, las negociaciones sobre inversiones, sobre comercio, generan datos semana a semana, y quienes siguen, las organizaciones sociales o los analistas que siguen estos temas, logran identificar semana a semana cuáles son los avances en esta agenda. Por ejemplo, además de lo que decía Carmona de Argentina como miembro observador en la Alianza del Pacífico, Alianza del Pacífico que reúne a todos los países que tienen tratado de libre comercio con Estados Unidos: México, Chile, Perú, Colombia. Argentina pide ingreso como observador. Uruguay y Paraguay ya están como observadores en la Alianza del Pacífico desde antes. Costa Rica en esa misma cumbre manifestó su interés de adherirse formalmente, ya no solo ser observadora, sino adherirse a la Alianza del Pacífico. Brasil, en una decisión interina, pero que marca claramente sus objetivos de política exterior, ingresando a las negociaciones del TISA. Nicaragua, una cosa que salió muy rara hace unas semanas, intentando ingresar a las negociaciones del Tratado Transpacífico, o negociaciones que ya cerraron, pero adherirse al acuerdo del Transpacífico. Nicaragua tiene elecciones este año y también está en negociaciones con China para generar su propio canal del Atlántico al Pacífico. La salida del Reino Unido de la Unión Europea, o lo último también, lo que dijo Trump la semana pasada, que si fuera por él sacaría a Estados Unidos de la OMC. Todas estas pequeñas gotas hacen a un escenario global de fuerte puja, un poco lo que decía Teotonio al final, una ofensiva de las potencias centrales y particularmente de Estados Unidos para contener el avance de las potencias emergentes, para blindar su reactivación económica. No olvidemos que en el 2008, cuando se inicia con la quiebra de Lehman Brothers, la crisis financiera global iniciada en Estados Unidos por la burbuja de los créditos hipotecarios, rápidamente hay un efecto de contagio sobre la Unión Europea y sobre Japón por la fuerte interrelación que existen los flujos de sistemas financieros entre esas potencias. Entonces, en la lenta reactivación que Estados Unidos, Unión Europea aún no puede decirse que esté en reactivación de ningún tipo de su economía luego de la crisis del 2008, desata esta ola de negociaciones comerciales muy agresiva para, de alguna manera, reordenar desde el punto de vista comercial y contener el avance de China y de las potencias emergentes a nivel geopolítico global. Yo creo que lo que entendía del principio Teotonio empezaba a desarrollar esa línea de que esto es un reacomodo económico global de contención hacia nuevos actores y particularmente de China, y que a nosotros esto yo creo que seguramente Roberto, yo estoy terminando, lo va a cubrir, nos agarra en un momento de fuerte incertidumbre con respecto al Mercosur, porque claramente la rica etapa de 10, 12 años de desarrollo de la integración regional en América Latina hoy ha dado signos de agotamiento y que necesita repensarse para la próxima etapa. No podemos olvidar que el liderazgo regional de actores como Chávez, como Lula, como Kirchner, generaron institucionalidad regional que de alguna manera contuvieron la lógica del libre comercio en la región, y que hoy, sin el comandante Chávez, sin Kirchner y Lula
peleando contra un sistema judicial corrupto como es el sistema judicial brasilero, nos hemos quedado sin liderazgo regional para impulsar esta agenda. Una agenda que creó la UNASUR, que creó la CELAC, una agenda que relanzó el Mercosur saliendo de lo que era ese paradigma solamente comercial de la década de los 90, el Mercosur firmado por Lacalle, por Menem y por Collor de Mello, a un Mercosur más político, con una clara intención de integración que generó instrumentos como puede ser el Parlamento del Mercosur, instrumentos como el FOSEM para el combate de las asimetrías entre los socios. Toda esa agenda entre el 2003, el Consenso de Buenos Aires, yo pensé que Carmona iba a hablar porque siempre habla del Consenso de Buenos Aires entre Kirchner y Lula, que relanzó el Mercosur. Hoy, a 2016, 12, 13 años de esa agenda, necesariamente necesitamos un nuevo consenso, una nueva etapa de la integración latinoamericana que ante su ausencia está siendo muy aprovechada y rápidamente desmantelada por la agenda que Carmona decía, por ejemplo con el gobierno argentino, por ejemplo con el gobierno paraguayo, por ejemplo con esos pasos que se están dando para imponer la lógica del libre comercio como la matriz de relacionamiento de América Latina o de América del Sur con la economía global. Para terminar, yo creo que es necesario tomar en cuenta de que el libre comercio no solo es, o la lógica del libre comercio no solo es antagónica a la agenda de la integración, sino que yo me animo a decir que es antagónica a la agenda del desarrollo. Y pongamos un ejemplo, y con esto termino, es el caso de Colombia. Colombia es un país que de alguna manera no dudó al momento de elegir entre quedarse entre la Comunidad Andina de Naciones o avanzar en negociaciones de libre comercio, primero con Estados Unidos y luego con la Unión Europea. Concretó 12, 13, 14 acuerdos de libre comercio y de inversión. Recientemente entra en vigencia el acuerdo de libre comercio que tiene con Corea del Sur. No solo no se desarrolló desde el punto de vista de los indicadores sociales, de los indicadores de desarrollo humano, sino que concentró mucho más su economía, desarticuló la producción agrícola, que Colombia, como tantos países de América Latina, son fuertes productores de productos agrícolas, sino que claramente otro indicador de desarrollo, y ahí se la dejo picando también al turco. Sale un reciente informe acerca de cuál es uno de los países más peligrosos para ejercer el sindicalismo, Colombia. 25 sindicalistas asesinados en el 2015, y eso nunca entra en una negociación de libre comercio, nunca está puesto a decir, bueno, cómo se respetan los derechos laborales, cómo se ejerce el derecho a la asociación, cómo se ejerce el derecho a huelga. Colombia, el país que más tratado de libre comercio ha negociado y suscrito en América del Sur, es el país más peligroso para los sindicalistas y para hacer validar sus derechos en la lucha, en la organización sindical, etcétera. Claramente la agenda del libre comercio va por un lado y la agenda del desarrollo va por otro, y además para nosotros sin entrar en las disquisiciones sobre las diferentes teorías del desarrollo, para nosotros como seres de izquierda, la lógica del libre comercio que engrana en estos tratados y que está puesto en la pregunta que nos convoca en la reunión de hoy, la lógica del libre comercio va por un lado y la lógica de la integración va por otro. Y si avanza la lógica del libre comercio, nos vamos a desintegrar más en América Latina, vamos a competir en vez de cooperar, vamos a ser competidores para ver quién abre más sus economías en vez de establecer marcos de cooperación y de complementación productiva, que en definitiva eso es la integración, ¿no? Vamos a seguir estando separados y enemistados o competidores entre nosotros en vez de ir a una lógica superior de articulación de nuestras economías, de nuestros pueblos y de nuestras estructuras sociales. Entonces, bueno, yo la dejo por ahí, perdonen si fui un poco entreverado. Pero me parece que como para presentar algunos temas yo elegía venir por aquí, y bueno, el agradecimiento nuevamente a ustedes y a las organizaciones. Gracias.